Entonces vamos a tener que para la mirada vertical, bueno, tenemos que en el tallo están los dos controladores o los dos centros tanto de la mirada vertical como de la mirada horizontal. El centro de la mirada vertical, donde se genera el impulso, va a ser el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, que vamos a tener ahí una parte de las alteraciones internucleares, ¿de acuerdo? Este fascículo va a conectar fibras del tercero con el sexto, ahí entre los núcleos, es por eso su nombre, ¿de acuerdo? Y la mantenencia de esta mirada va a ser en el núcleo de Cajal, ¿de acuerdo? Para la mirada horizontal tenemos que el centro va a ser la formación reticular paramediana pontina, que es donde se va a generar el impulso, y ya para mantenerlo en la mirada horizontal va a ser el núcleo prepósitos del hipogloso, ¿sí? Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Los núcleos acádicos, los movimientos acádicos, sabemos que hay reflejos y dirigidos. Ya vimos que los acádicos voluntarios o de búsqueda se van a generar en el frontal. Sin embargo, hemos evolucionado, sabemos, filogenéticamente. Y el cerebelo también tiene muchísima participación, sobre todo en los movimientos acádicos, en la mantenencia, en la regularidad del seguimiento. Pero de forma filogenética, existen vías directas que pueden generar un sacádico de manera arcaica en el cerebelo, sobre todo a nivel del vermicerebeloso, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante recordarlo. A forma de resumen, el nivel supranuclear vamos a ver la corteza cerebral, ganglios basales, colículo superior, el cerebelo y las vías vestibulares, ¿de acuerdo? Para que finalmente ya de manera muy periférica o infranuclear vamos a tener que estos nervios craneales, que serían el tercero, el cuarto y el sexto, van a llegar a los músculos extraoculares. Tenemos 6 en cada ojo y que sabemos que el tercero se va a encargar de inervar lo que es el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior, y así como la pupila, ¿de acuerdo? El sexto va a inervar el recto lateral, y el cuarto nervio craneal pues va a inervar al oblicuo superior, ¿sí? Aquí tenemos las relaciones que ellos toman en la órbita. Y bueno, es importante observar aquí el nacimiento de los nervios oculomotores. Aquí observamos el cuarto y el tercero, que emergen muy juntos, y vemos más abajo en la unión bulbopontina el nacimiento del sexto nervio craneal, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos tomando idea, ya cuando es infranuclear, dónde pudieran estar las alteraciones clínicas que vamos a buscar, ¿de acuerdo? Esto, bueno, es lo que ya les mencioné, las principales funciones, que pueden ser primarias, secundarias o terciarias, recordando que los horizontales solo van a tener una acción primaria, ¿de acuerdo? Y cómo vamos a evaluar o dónde van a ejercer su principal acción los músculos de los nervios, de los oculomotores, en la mirada primaria, y sabemos que hay 9 posiciones que nosotros debemos evaluar, ¿sí? Recordar que los músculos extraoculares nacen del anillo de zinc, y que de ahí van a tomar una distribución específica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que la mirada se refiere a la posición o a la dirección del eje visual en el espacio. Mirada constante si los ojos y la cabeza se mueven en dirección contraria. Aquí vamos a empezar a ver lo que se refiere a los acádicos, el nistagmo optoquinético, el reflejo oculocefálico, ¿sí? A eso es a lo que se refiere esta diapositiva. Vamos a tener los tipos de movimientos resumidos, que son los vestibulares, los optocinéticos, la fijación visual, la fase rápida del nistagmo, el seguimiento suave, las sacadas, las divergencias, que ya ahorita ya hablamos un poco, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas vías van a tener, si se fijan en resumen, las vestibulares requieren un estímulo o son despertadas por un estímulo postural, y el resto van a necesitar un estímulo visual. Si se fijan en varias de la función principal de estos movimientos que nos resume esta diapositiva, se encuentra la mantenencia de la imagen en
cierta parte de la retina, o sea, casi siempre en la mácula, ¿de acuerdo? Entonces la finalidad es realizar estos movimientos para que el objeto no se nos mueva del centro de nuestra visión y sea una imagen estable, y que no sea una imagen doble, o que no sea una imagen borrosa, o que no haya disparidad entre el eje visual de un ojo y de otro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se cambia aquí, primero es como los que son vestibulares optoquinéticos y de fijación, van a ser como que tienen la función de estabilizar la mirada, y cuando ya va a cambiar de posición esta mirada, entra la fase rápida del nistagmo, el seguimiento suave, porque ya quieres voltear hacia otro lado, las sacadas y la vergencia. Entonces, ya vimos también hemos hablado de manera mezclada de las aferencias y eferencias. Finalmente, la eferencia está diseñada para mover el ojo, mover los ojos, generalmente en la misma dirección en los conjugados, y en los disconjugados en una posición diferente o en una dirección diferente en cada ojo, y para detectar la presencia de objetos en el entorno, y entonces nos va a generar un buen nivel de resolución espacial de aquellos objetos que llamen nuestra atención. Para decir esta buena resolución, sobre todo los movimientos sacádicos son los que nos van a permitir esa resolución entre un objeto y otro, ¿sí? O sea, una resolución muy específica para que la imagen sea nítida. Ahora vamos a ver los tipos de movimiento de mirada conjugada, que ya vimos resumidos en la diapositiva antepasada, pero vamos a ver para estabilizar la mirada, reflejos oculovestibulares, reflejo optocinético y fijación visual. Y dirección contraria, dirección de la mirada, los sacádicos, seguimientos suaves y movimientos de emergencia. Vamos a tener que todos estos son destinados a mantener el objeto de interés en el punto de fijación, ¿sí? Y para detectar este tipo de alteraciones, un punto muy importante es que tenemos que explorar todos los movimientos oculares. No me refiero solo a la dirección, sino todas las características que tienen los movimientos oculares. Es decir, como tal, los movimientos, que no haya una limitación. Explorar las ducciones, que se explora ocluyendo el ojo de un paciente, es decir, las ducciones son movimientos monoculares y que son necesarios para también evaluar cuando se trata de una alteración supranuclear, internuclear o infranuclear, ¿de acuerdo? El seguimiento, la desviación tónica, o explorarlo con diferentes posturas, porque hay movimientos o alteraciones de los movimientos que van a cambiar de manera postural. Un ejemplo es el skew deviation contra una parálisis del cuarto nervio craneal. Pongo este ejemplo porque los dos consisten en una hipertropia, y cuando una hipertropia no sigue el patrón para que sea un cuarto nervio craneal, hay que descartar una skew deviation, que ahorita vamos a ver cuáles son sus otros componentes, pero entre ellos son que disminuye la hipertropia cuando el paciente se acuesta, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros exploremos en diferentes posturas cuando sospechamos una etiología en particular o una alteración en particular. Hay que explorar las sacadas, los movimientos de emergencia y el nistagmo optoquinético. Vemos nosotros las herramientas que seguramente ya se abordaron en el tema de exploración neurooftalmológica. Lo que hay que notar aquí es que, por ejemplo, nos vamos a regresar un poquito a la diapositiva de los tipos de movimiento de la mirada conjugada, para saber que, por ejemplo, los reflejos oculovestibulares o el BOR va a tener una duración muy pequeña o de una corta duración, más o menos de 15 a 30 segundos, y después de eso entra el nistagmo optoquinético, como para darle mantenencia. No es posible que el reflejo oculovestibular nos mantenga tanto tiempo el objeto diana en su lugar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar en la diapositiva que nos habíamos quedado. Entonces, vamos a ver vergencias y convergencias, movimientos disconjugados, y otra vez versiones van a ser las sacadas, que pueden ser voluntarias o pueden ser reflejas o pueden ser espontáneas, ¿de acuerdo? Y el seguimiento lento.
Podemos encontrar entonces alteraciones en los reflejos vestibulares, podemos encontrar alteraciones en el nistagmo optoquinético, que principalmente cuando tengamos alteraciones del nistagmo optoquinético tiene un valor localizador, es decir, que hacia el lado que esté afectado va a estar la alteración parieto-occipital, ¿de acuerdo? Principalmente parietal, que nos da este tipo de movimiento y seguimiento. En esto nos va a permitir la visión nítida al mantener el alineamiento foveal y las sacadas, como ya dijimos, detalle espacial percibido al máximo. Podemos encontrar también alteraciones en la desviación conjugada o una desviación tónica o una preferencia de la mirada. En el seguimiento lento hay que valorar la latencia, la velocidad y la ganancia. Latencia se refiere al inicio de... ¿En dónde podemos encontrar alteraciones supranucleares que nos den una alteración en la latencia? Pues en la apraxia oculomotora, ¿de acuerdo? En una apraxia oculomotora puede que nosotros iniciemos la sacada o el seguimiento lento como un reflejo, pero la forma voluntaria del inicio de este seguimiento pues puede que sea lento, o sea que tenga una latencia alterada, una latencia baja. La velocidad también puede estar disminuida o la ganancia disminuida, o sea que vaya uno a uno el objeto, que nosotros lo vayamos viendo, eso sería una ganancia disminuida. ¿Por qué? Porque a lo mejor es fácil que un paciente que ya tenga una apraxia bien establecida, nosotros la veamos y digamos, pues tiene una alteración, tiene una apraxia, ¿no? Pero tal vez si nosotros encontramos cosas sutiles en la iniciación de estas sacadas o la iniciación de este seguimiento lento, podemos encontrar o sospechar de una localización supranuclear. El reflejo oculocefálico, que ya vemos cómo se ve representado en la diapositiva 28, que vamos a fijar al paciente y que vamos a hacer un giro de la cabeza para que el paciente mantenga la visión ahí, ¿de acuerdo? Que generalmente se va a encontrar respetado en alteraciones supranucleares. Aquí vemos cómo se explora el nistagmo optoquinético y las sacadas, que vamos a valorar la velocidad, las metrías y la precisión, que como les comentaba, igual que el seguimiento lento, un inicio de su alteración precoz nos puede hacer sospechar de alteraciones supranucleares. Las sacadas obviamente también se van a ver alteradas en una parálisis oculomotora, ¿sí? Sin embargo, aquí desde que están los movimientos oculares vamos a tener una limitación, entonces esas serían las diferencias. Hay que tener cuidado en los pacientes que tienen una visión baja. ¿Por qué? Porque no van a tener precisión para observar o para fijar un objeto y no le podemos dar el valor clínico que sustente que nosotros estamos sospechando de una alteración. Por ejemplo, si decimos que un paciente que de 20/400 tiene unas sacadas hipométricas o hipermétricas, si las hace hipermétricas ante un estímulo en específico, sí lo tomaría en cuenta, pero esa visión es muy baja para darle un valor clínico de peso. Ahora, entonces, una alteración supranuclear sería simétrica, no generaría diplopia, sería algo conjugado, los oculocefálicos los encontraríamos respetados y ya vimos todas las topografías en las que podemos encontrarlo.